Vamos a consumir un XML por medio de GeneXus de manera ordenada y estructurada. Me basé en un ejemplo de una página de Microsoft, el cual tiene un XML de pedidos de compra, consolidados de tal manera que se identifica sus datos como mensajería, facturación y productos. Para esto necesitamos hacer tres puntos. Hay diferentes formas de hacerlo. Creo que la que hice es la manera más estructurada que nos permite a futuro poder implementar desarrollos más eficientes, ordenados y limpios. Entonces, para poderlo hacer hay que hacer tres puntos. Primero, consumir un XML desde un directorio de Windows. En este caso, creé un directorio en el que hay una carpeta que se llama pedidos recibidos y contiene su respectivo XML, que es este que vemos acá, que es el mismo que está en la página de Microsoft. En la parte derecha ya les voy a explicar cuál va a ser su objetivo. Listo. Segundo, leer su contenido. Y tercero, cargar su contenido por medio de un SDT GeneXus. Empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es crear un web panel. Lo vamos a llamar consumir órdenes. Vamos a llamar el evento start. Luego vamos a crear un procedimiento. Y con estos dos objetos podemos empezar a trabajar. Voy a adicionar unos mensajes un poco más descriptivos acá para la ejecución del proceso. Entonces empezamos. Primer paso, consumir un XML de un directorio. Entonces, lo que vamos a hacer es un pequeño proceso que nos permite identificar la ruta donde está el archivo y poder identificar su contenido por medio de esa ruta. Vamos a crear una variable que se llame carpeta. Y esta carpeta me va a guardar la ruta o directorio de Windows. Perfecto. Vamos a usar una variable de GeneXus que se llama directory. Con esta variable, la cual ya contiene un tipo de dato llamado directory que nos permite tener unas funciones para poder hacer el ejercicio. Y la función que vamos a usar es la de buscar dentro de una ruta archivos. Pero para recorrer los archivos necesitamos recorrerlos por medio de un forín. Entonces vamos a recorrer el directorio y vamos a usar la función getFiles para traer los archivos que contiene ese directorio. Luego vamos a autorizar una variable que se llama file, que es la que nos permite usar funciones para poder hacer el ejercicio que queremos. ¿Qué queremos hacer con la variable file? Traer el nombre del archivo que está contenido dentro de la carpeta. Muy bien. La variable file tiene una función que se llama getName. Traemos el nombre del archivo. Entonces ya tenemos la ruta, ya recorremos dentro de la ruta y ya tenemos el nombre del archivo. Ahora simplemente vamos a identificar la ruta. Tenemos el directorio ya identificado,
y el nombre del archivo ya identificado. Como solo vamos a probar un archivo, voy a utilizar el exit para que no haga nada más, aunque pues realmente no va a hacer nada más porque no hay más archivos, pero simplemente es para estructurar el ejemplo. Muy bien. Vamos a imprimir si realmente identificó la ruta. Perfecto. Vamos a darle guardar. En el evento start vamos a llamar ese procedimiento. Vamos a decirle al objeto que no tenga master page, que sea main program, para poder hacer la compilación rápida y ver los resultados. Disculpen, la variable ruta se me olvidó ponerle su tipo de dato. En este caso es varchar o carácter. Listo. Aunque ya no lo había hecho por defecto, pero igual es mejor identificarlo. Entonces ya tenemos la ruta. Efectivamente, este pequeño procedimiento en el cual ya le definimos la ruta desde el inicio, nos trae el nombre del archivo y por ende al concatenarlo en una sola variable tenemos la ruta para poder identificar el archivo y ya haber identificado el archivo, o sea, consumir el XML del directorio de Windows, vamos a leer su contenido. Muy bien. Entonces, vamos a ver una subrutina. Y vamos a leer el contenido de ese archivo. Entonces vamos a hacer un pequeño procedimiento y lo voy a explicar paso a paso para entender cómo se lee internamente el contenido del archivo. Entonces vamos a crear una variable, la cual la vamos a igualar a una función que se llama dfropen. Y dfropen lo que va a hacer es abrirme la ruta que ya tenemos identificada en este pequeño proceso. Como ya tenemos identificada la ruta, vamos a crear una variable que se llama text. Vamos a inicializarla. Vamos a hacer una condición en la cual le decimos que la variable i empieza, si es igual a 0, entonces empieza a ser un pequeño ciclo que se llama do while. Ese pequeño ciclo do while va a tener una función que se llama dfrn next. Vamos a decirle que i sea igual a dfr gtxt. Vamos a crear una variable contenido y paramos ahí. Muy bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a explicar con detalle para, para saber qué estamos haciendo en el momento de leer el contenido de un archivo. Bueno, primero que todo, para leer el contenido de un archivo hay que usar ciertas funciones. En la descripción del video voy a poner todos los links
hacia la wiki de GeneXus, donde está explicada cada función si quieren ir a más profundidad o entender un poco mejor. Entonces, tenemos que primero abrimos la ruta. Iniciaremos una variable la cual vamos a cargar el texto del contenido del archivo línea a línea. Segundo, hacemos una condición para que empiece a procesar un ciclo con una función que se llama dfrnext, o sea que me va a leer línea a línea y que por cada línea voy a atrapar el contenido de ese archivo. Muy bien. Ahora vamos a terminar de hacer el ciclo. Le vamos a decir que text es igual a text más la función newLine más, bueno, más me refiero a concatenar, ¿no? Contenido y termino el ciclo. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Que en el momento en que ya no hayan más líneas en el archivo, el ciclo para. Y en el momento en que el ciclo pare, porque ya no hay más líneas dentro del archivo, entonces usamos la función dfrclose. Si no, mandamos un mensaje que nos diga archivo no encontrado. ¿Listo? Entonces repetimos, abrimos ruta, recorremos línea, recorremos el contenido, lo asignamos a la variable línea a línea hasta llenar todo el contenido y cuando ya no haya contenido se cierra el ciclo. Muy bien, teniendo en cuenta esto y ya haber atrapado el contenido del archivo, probamos que ese contenido haya sido atrapado. Entonces lo vamos a imprimir acá. Muy bien, guardamos, verificamos variables. Esta variable la va a poner longvarchar. ¿Por qué longvarchar? Porque puede ser demasiado contenido, ¿sí? En este caso no mucho, pero para entenderlo mejor. Listo, compilamos. Revisamos que no haya errores. Y efectivamente ya hicimos el proceso. Vamos a volverlo a explicar. Primer paso. Identificamos la ruta. Segundo paso. Recorremos el directorio. Tercer paso. Atrapamos el nombre del directorio. Perdón, del archivo. Cuarto paso. Armamos la ruta para tener la lista. Y luego de tener la ruta lista, abrimos ese directorio con ese archivo, inicializamos la variable, recorremos línea a línea, atrapamos su contenido y empezamos a guardarlo en una variable, línea por línea, para poder armar todo su contenido y luego lo imprimimos. ¿Qué quiere decir? Que en estos momentos acabamos de leer el contenido de un archivo que está ubicado en un directorio para tener el mismo resultado del contenido original. Si formateamos lo que atrapamos, podemos ver que es la misma estructura. Bueno, acá hay un pequeño enter, pero no hay problema. Tenemos la misma estructura, ¿sí? Entonces ya hicimos el primer paso. Encontramos el archivo del origen, encontramos la ruta, el nombre del archivo, leímos su contenido y lo atrapamos todo en memoria. ¿Listo? Muy bien, como ya tenemos atrapada la misma estructura, ahora lo que vamos a hacer es
empezar a estructurarla en un objeto que se llama SDT. Vamos a crear un objeto SDT y este objeto SDT es el que nos permite hacer, por decirlo así, el match entre el origen y lo que atrapamos, ¿sí? Vamos a explicar un poco mejor. Vamos a crear un tipo de dato estructurado en GeneXus que se va a llamar igual a la etiqueta padre o madre, por decirlo así, del XML original, ¿no? Este es el original, esto es lo que leímos en memoria, ¿sí? Muy bien. Listo, ya tenemos, eh, por decirlo así, nuestro CDT con el nombre del XML origen. Muy bien. Resulta que vamos a empezar a armar las etiquetas. Resulta que cada etiqueta, digamos en esta que está acá, tiene un atributo que se llama XMLNS. Para poderlo hacer igual, lo que hacemos es ponerlo en esta propiedad que es el namespace del XML. Ay, perdón, hay que hacer la estructura. Bueno, ya lo tenemos acá y ahora lo que vamos a hacer es traer su primera etiqueta. Listo. Si ustedes observan, tenemos tres órdenes. Ya traímos el primer nombre con su atributo que lo acabé de describir. Pero vamos a traer la orden y tenemos que identificarla con el mismo nombre. Muy bien. Perdón, es una subestructura. Listo. Entonces, estamos armando el mismo SDT por medio de GeneXus de manera estructurada basado en un SDT. Primero ya tenemos la órdenes y ya tenemos la order, ¿sí? Tenemos estas dos primeras. Luego, esta de acá contiene dos atributos. Vamos a crear esos dos atributos. Por lo general, yo siempre lo coloco como tipo varchar. También se puede hacer del mismo tipo, sea data type, sea carácter o numérico, pero yo lo coloco acá para probarlo de manera rápida. Ya después se puede formar a gusto. Muy bien. Pero resulta que estos dos son, no son elementos. Recordemos que un XML tiene elementos, atributos, y en este caso estos son atributos. Entonces hay que identificarlo en GeneXus como un atributo. Listo. Al tenerlos ya como atributos, guardamos, ahora sí me deja guardar, y vamos a mirar cómo, después de haber atrapado el, el archivo y su contenido, cómo hacemos para que el SDT empiece a recibir ese contenido y poder armar la estructura equivalente a la estructura original. Es como si hiciera una especie de match. Entonces vamos a crear una variable de tipo SDT. Cuando creo esta variable, GeneXus automáticamente me la define el tipo SDT que creamos. Por tal motivo ya puedo traer su estructura. Entonces yo le voy a decir que me cargue desde un contenido la estructura de ese SDT. Y vamos a imprimirla. Vamos a ejecutar el ejercicio para ejemplificar mejor lo que estoy haciendo. Muy bien. Guardamos acá, compilamos. Muy bien. Mire lo que estamos haciendo. Volvemos a empezar. Leo la ruta
atrapo el contenido de la ruta, lo que atrapé lo pongo en un SDT estructurado que acabé de hacer, en el cual estamos armando la misma estructura del XML que está acá, y vamos a empezarlo a estructurar por partes. Ya hicimos las dos primeras líneas. Como pueden observar, ya tenemos armadas las dos primeras líneas. Ya hicimos match con el SDT. Entonces, miren, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Trayendo de un contenido de un archivo, ay, perdón, de un contenido de un archivo, que es todo esto, y irlo armando tal cual como viene, pero por medio de un SDT. Ya vamos a mirar por qué por medio de un SDT. Porque realmente cuando se termine de armar por medio de SDT, por medio de SSDT, pues vamos a poder programar de manera estructurada. Muy bien, continuemos. Entonces vamos a seguir con eh, las siguientes etiquetas. Vamos a empezar con address. Observen que address es el contenido de la primera orden y tiene dos bloques muy similares. La misma estructura pero con diferente información, ¿sí? Vamos a ver cómo lo armamos con Genexus. Entonces vamos a coger este grupo y vamos a crear dentro de la orden una estructura que se llama address, perdón, y vamos a crear sus elementos. Ya no tiene atributos, sino ya tiene elementos. Entonces empezamos con name. Rápidamente los vamos colocando. Muy bien. Le coloquemos su respectivo tipo de dato para no tener problemas. Muy bien. Ya tenemos los elementos, ¿sí? Ahora eh, nos falta una cosa muy importante y es su atributo, que es de tipo, si es mensajería o si es factura. Entonces vamos a colocar el tipo, pero recordemos que es de propiedad elemento. Perdón, atributo. Listo. Entonces guardamos y vamos a ver cómo se comporta. Muy bien. Actualizamos y efectivamente nos trajo los datos, pero quiero que se den cuenta de una cosa. Ya hicimos la equivalencia de las dos primeras etiquetas, muy bien. Ya hicimos la de address, pero miren que acá tenemos otro address. ¿Qué quiere decir? Que es como una secuencia en la cual se maneja la misma estructura, pero se repite. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es decirle a address que es una colección de datos. O sea, una colección quiere decir de un conjunto de datos que se repiten en una misma estructura, pero como estamos haciendo match con el XML, debemos decirle que es una secuencia. Compilamos. Y efectivamente ya tenemos
esa estructura. ¿Listo? Entonces ya vamos avanzando, ¿sí? Ya vamos avanzando, ya tenemos esa estructura. Listo. Ahora resulta que tenemos unas notas. En la misma, vamos a crear una, perdón, no es una subestructura, lo siento, es un elemento o un miembro de la orden, acá como lo llamamos en nuestro SDT. Y listo, hasta ahí vamos bien. Pero resulta que esta orden tiene productos. Y mire esta estructura como la armaron. Tenemos ítems, o sea, como por decirlo así, nos dicen que son ítems, o sea, que tiene varios. Y estos son sus ítems. Entonces vamos a mirar cómo lo estructuramos en GeneXus. Entonces vamos a crear ítems. Acuérdese que es lo mismo que address, ¿no? Es un grupo, es una colección, es una misma estructura, pero que puede tener diferentes datos. Entonces, colección y no olvidemos, ¿no? Secuencia. Muy bien. Entonces empezamos rápidamente. Tenemos eh, un atributo de ítem. Esto no es ítems, es ítem. Listo. Muy bien. Continuamos. Perdón, discúlpeme. Esto es un elemento. Otro elemento. Otro elemento. Otro elemento. Acá hay algo interesante. Y es que si ustedes observan o son observadores, acá el primer conjunto tiene un comment y el segundo conjunto no tiene comment, pero tiene otra etiqueta. ¿Qué podríamos hacer así? No hay problema, se la agregamos. Solamente que cuando imprima el primero, esta va a estar vacía porque va a usar el comment y el segundo va a usar chip date y el primero va a quedar vacío, ¿sí? Pero no importa, la estructura se mantiene. Muy bien, entonces tipos de dato. Perfecto. Ya lo tenemos en secuencia y vamos a mirar si nos quedó bien la estructura. Muy bien, actualizamos y algo no quedó bien en la estructura. Vamos a mirar qué pasó. Vamos a formatear. Tenemos el address, pero no nos imprimió los productos. Muy bien. Vamos a mirar qué pasó con los productos rápidamente. Tenemos ítems. Ítems, perfecto. Ah, ya encontré el error. Disculpen, qué pena con ustedes. Ítems no es una colección, es un subgrupo. Perdón, disculpen, es un subgrupo. Entonces acá debimos hacerlo al revés, qué pena con ustedes. Entonces es muy sencillo. Creamos una subestructura que se llama ítems. Bueno, arriba está repetido, perdón. Vamos a ordenarla rápidamente. Es ítems, que ya sabemos que se llama ítems, y toca crear otra subestructura que se llama ítems. Lastimosamente Genexus no me los deja copiar, o la verdad no he encontrado la forma de hacerlo, pero bueno, copiar y pegar no nos queda eh, complicado.
Muy bien. Qué pena ahí por el pequeño detalle. Borramos acá. Muy bien. Entonces ahora sí, ítems es obviamente la etiqueta padre, por decirlo así. Y ítems ya es la colección, ahora sí, de datos de esos productos. Y que tenga su respectiva secuencia. Muy bien, ahora sí, compilamos. Verificamos. Y algo pasó, tampoco. Tenemos ítems. Ah, sí, perdón, se me fue una S. Lo siento, lo siento. Detalles de programador. Si no se nos hace muy largo el video. Listo, ahora sí. Entonces, si nos vamos a verificar cómo vamos construyendo la estructura, ahora sí, tenemos nuestros correspondientes productos. Ah, pero mira, acá hay un detalle. Nos faltó el elemento. Lo creamos como, perdón, nos falta el atributo, lo creamos como elemento. Un buen ejemplo para ver la diferencia. Entonces acá en esta vamos a colocarlo como atributo y ahora sí nos debe salir como debe ser. Perfecto, muy bien. Ahora sí tenemos nuestros atributos. Entonces, como podemos ver, ya estamos haciendo relativamente el match de toda la estructura. Muy bien, ya tenemos la orden. Pero ustedes dirán, David, y el resto de órdenes, ¿qué pasó? Recordemos que al inicio habíamos definido que habría que ser una colección y una secuencia para los datos que tienen una misma estructura, pero que sus elementos o sus registros son diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Sencillo, colección, secuencia, compilamos y ahora sí tenemos toda la estructura completa. Ay, perdón, falta formatearla. Muy bien, agrandamos acá, acá y efectivamente ya tenemos la misma estructura en un SDT de GNexus. Y como ya lo tenemos en un SDT GNexus, la programación y sus respectivas funcionalidades que le queramos adaptar va a ser mucho mejor a nivel de programación y vamos a ver un ejemplo de eso. Pero volvamos a repetir el ejemplo para recordar. Entonces, eh, primero se lee el archivo de un directorio de Windows y se trae su respectiva ruta, ¿sí? Que fue lo que hicimos inicialmente. Luego se lee el contenido del archivo línea a línea atrapándolo en una variable. Luego, por medio de un SDT, leemos ese contenido guardado en una variable hacia un SDT, ¿sí? Hacia este SDT, el cual lo imprimimos acá. Como podemos ver, hicimos un match entre un archivo plano de XML contra una variable SDT de GNexus.
Y ya teniendo esto podemos hacer programaciones muy interesantes. Por ejemplo, imagínense que un cliente les diga que necesita traer todos los productos de todas las órdenes sin importar cuál sea. Muy bien, vamos a hacer ese pequeño ejemplo. ¿Cómo podríamos recorrer ese SDT ya estructurado y manejarlo de manera más simple, por decirlo así? Bueno, entonces acá voy a hacer un recorrido con unos pequeños ciclos. Es una forma de hacerlo, hay diferentes. Espero que lo entiendan. Me parece algo muy interesante que hace GeneXus y vamos a hacerlo con do whiles embedidos. Entonces empezamos. Vamos a crear una variable que se llame x, la cual la vamos a inicializar en 1. Luego vamos a hacer un do while, el cual le vamos a decir que si la variable x, perdón, es, es menor o igual, y empezamos ahora sí a entender un poco lo que vamos a hacer. Es menor o igual a qué? A nuestro SDT estructurado, y le vamos a decir, señor SDT, por favor dígame cuántas órdenes tiene. En este caso, acá por medio de esta programación nos va a decir, usted tiene 3 órdenes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Empezamos como una cascada, ¿no? A programar en cascada. Primero recorremos acá y después nos vamos a las órdenes, ¿sí? Entonces, vamos acá, perdón, vamos acá y después vamos a las órdenes y, oiga, ¿cuántas órdenes tiene? Entonces, se nos va a decir que, en efecto, en este ejemplo tenemos 3. ¿Sí? Y cerramos el ciclo. Pero hasta ahí, hasta ahora recorrimos las órdenes. Muy bien. Ahora necesitamos recorrer por cada orden sus productos y listarlos. Entonces, lo que vamos a hacer es primero imprimir eh, los números de órdenes para que cuando en el ejemplo salga me puedan entender mejor. Entonces empezamos. Recorremos la orden, nos vamos al ítem y le decimos que se pare en esta posición y me traiga la orden. ¿Sí? Ok. ¿Qué hicimos acá? Primero, recordemos que estamos inicializando una variable. Recordemos que cuando entra el do while entra en 1, pero acá dice que hay 3. ¿1 es menor o igual a 3? No, entonces entra a imprimir. Después vuelve otra vez al ciclo. 2 es menor o igual a 3, bien, entonces imprime y luego viene el ciclo. 3 es igual a 3, bien, imprime y ahí para. Pero ojo, todo do while debe tener un incrementador para que no quede en un bucle infinito. Entonces le vamos a decir que el x más igual a 1. ¿Sí? Y entonces acá llegó en 1, suma 2, suma 3, para. ¿Listo? Entonces hasta ahí tenemos las órdenes, no hemos hecho nada más, no hemos cumplido la tarea que nos ha pedido el cliente. Entonces ahora vamos a hacer otro do while. ¿Sí? Pero este, ¿qué va a hacer? Este va a recorrer los productos de cada orden. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ojo, acá está, de pronto enreda un poquito, pero no es difícil, es fácil. Entonces vamos a inicializar otra variable y vamos a decirle, ok, señora Y, si usted es menor o igual a que ahora ya no va a ser al número de órdenes, sino al número de productos que tiene cada orden, ¿sí? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer ese viaje estructurado? Primero, pues debemos hacer esto.
Muy bien. ¿A dónde nos tenemos que ir? A ítems. Del ítem. Recordemos lo que hicimos anteriormente. Y nos vamos a parar en la primera posición. ¿Sí? Entonces volvemos otra vez. Eh, Contamos, ya esto lo tenemos claro. Nos paramos en la primera orden, pero tenemos que empezar a imprimir los productos. Entonces, lo que estamos haciendo acá en esta línea es ir desde la orden número uno hasta el ítem número uno de esa orden. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Vámonos acá. Orden número uno se viene por acá, se viene por acá, se viene acá. Ítem número uno. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que por el primer do while nos está diciendo, oiga, de la orden uno tienes dos ítems, ¿sí? Tienes dos ítems y vamos a empezar a recorrer el primero. Entonces volvemos acá. De la primer orden, ¿sí? Vamos a ir al primer ítem, ¿sí? Al ir al primer ítem y encontrarlo, pues vamos a imprimirlo. Es esto mismo, pero vamos a imprimir que el nombre del producto. Listo, muy bien. Bueno, tenemos en cuenta que tenemos un ciclo interno. Ese ciclo interno también hay que ir incrementándolo para que cuando ya sea igual al valor se cierre, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Volvemos otra vez. Tenemos la orden, son tres, recorremos la primera orden y de la primera orden, voy a ponerlo como por acá, tres órdenes, recorremos la primer orden y de la primer orden, que es el ítem número uno, vamos al producto número uno y lo imprimimos, ¿sí? Ok, perfecto. Vamos a compilar para entenderlo un poco mejor. Yo sé que de pronto al principio es un poco confuso, pero no, es simplemente un juego de cascada. Ya después de que uno le coge el tiro, ya es fácil hacer el correspondiente recorrido. Muy bien, tenemos acá un error. Vamos a mirar acá. Eh, muy bien. Ah, sí, señor. Acá nos faltó el ítem. Ítem. Acá es con, disculpen. Porque acá tenemos que contar cuántos productos tiene la orden. ¿Sí? Entonces, este count nos dice cuántas órdenes hay y acá nos dice cuántos productos hay de esa orden. Listo. Disculpen ahí de pronto el enredo. Bueno, entonces vamos a compilar de nuevo. Muy bien. Y listo. Miren lo que estamos haciendo. ¿Esta qué es? La primera orden. ¿De cuál? Pues de la primera orden. Y resulta que esta orden tiene dos productos, ¿sí o no? Que es el que vemos acá, el Lau y el Baby. Perfecto, ¿sí lo ven? Luego tenemos la siguiente orden que tiene dos. No, perdón, la siguiente orden tiene uno. Entonces nos vamos acá y vamos a verificarlo. Eh, Perfecto, tiene uno. Y ni siquiera tiene Come ni Chip Day, perfecto. Y tenemos
la última orden que tiene dos productos, el mouse y el teclado. Primera orden, mouse, perdón, mouse y teclado. Bueno, listo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya cumplimos con lo que nos pidió el cliente, ¿sí? Dísteme la orden, todos los productos de todas las órdenes. Acá pues imprimí la orden para identificarlos, pero ahí están todos los productos. Entonces, como pueden ver, gracias a que estructuramos el SDT basado en un archivo plano de XML, logramos hacer una programación limpia por ejemplo, de consultar una lista de productos. Y con esta programación podemos generar una creatividad muy alta para hacer todo lo que nosotros necesitamos o que el cliente requiera, ¿sí? Podemos listar solamente las facturas, eh, solamente que me imprima los números de facturas con su dirección o solamente los nombres. Bueno, ya es la creatividad la que nos dice que hasta dónde podemos llegar. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio visual. El cliente dice, yo las quiero ver en web, ¿sí? Quiero ver esas órdenes en web. Bueno, listo, entonces vamos a devolver en el procedimiento una variable, ay, qué pena, de tipo SDT acá. Ya la tenemos lista. Y pues con la ayuda de controles Genexus, lo que vamos a hacer es jalar esa variable y traerla. ¿Y qué nos va a hacer Genexus? Crearnos un freestyle, como un freestyle embebido entre dos grillas, algo así. Ya les voy a mostrar cómo se ve. Listo, entonces acá tenemos, voy a poner en red only algunos campos para que no se vea tan desordenado. Ya digamos que el tema de diseño sí ya pues es de un poquito de trabajo, pero en este caso solo nos vamos a enfocar en proceso. Después de que esté el proceso, el resto ya es mucho más maleable de hacer. Muy bien. Y vamos a ponerle un diseñito que tiene Genexus ahí en estilo como para que sea un poquito ordenado y me puedan entender qué fue lo que hice. Listo, perfecto. Compilamos. Muy bien. Y listo, como pueden observar, ¿qué está haciendo, qué estoy haciendo acá? Estoy interpretando la estructura del XML. Si un XML está bien estructurado, es fácil de poderlo visualizar, ¿sí? Entonces tenemos el número de la orden, la fecha, los datos de mensajería, los datos de facturación, las notas y sus correspondientes productos. Lo mismo para la otra, datos de mensajería, facturación, notas, su respectivo producto. Y para verlo un poquito más en agrupamiento, vamos a activarle una propiedad solamente para que vean eh, con mejor orden y entiendan un poco lo que hice. Este es, vamos a poner un render en el cual vamos a ver la grilla de modo horizontal para poder ver en bloques y explicarles cómo se ordenó. Listo, muy bien. Entonces, eh, como podemos ver, vamos a ver la primera ficha. La primera ficha que nos dice lo mismo, orden, fecha, datos de mensajería, facturación, notas, productos. Vámonos a la segunda ficha. Lo mismo. La diferencia es que tiene usted un producto y bueno, los datos, ¿sí? Y el último producto, que son tres. Entonces, como pueden ver, es la misma estructura, tanto de origen como de lo que se estructuró con Genexus para hacer el match con el SDT. Y este es el resultado.
Eh, bueno, ya el resto es la creatividad que ustedes quieran hacer con la información o con lo que le solicite el cliente. Espero que esta información sea de mucha utilidad ya que combinamos pequeñas funciones, pero muy potentes, por decirlo así, en el cual nos sirve para nuestros proyectos o de pronto para mejorar procesos que ya hemos desarrollado en el camino. En este ejercicio se combinaron diferentes funciones de lectura de directorio, de lectura de contenido, de match entre la estructura plana contra el SDT y cómo cuando ya se encuentra estructurado podemos hacer diferentes procesos para consultas o bueno, lo que nos quieran pedir el cliente. Bueno, espero que este video sea de mucha utilidad, que le sirvan sus proyectos y nos vemos en otro video. Muchas gracias por todo.